En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Un sufrido empate en Vigo mantiene al Rayo en la lucha por la salvación. Esto es En Clave de Franja. Buenas noches, bienvenidos. En Clave de Franja con Miguel Ángel Tejeda. Pues lo dicho, saludos, muy buenas noches, bienvenidos a En Clave de Franja, los saludos de Miguel Ángel Tejeda, un placer acompañaros en este lunes 1 de abril del 24 en el que venimos después de un parón por los compromisos internacionales de las selecciones y antes de otro parón por la final de la Copa del Rey. Venimos aquí un ratito a pasar este rato de noche de lunes a las 9, como siempre, fieles a nuestra cita, para hablar del Rayo y para hablar de lo sucedido ayer en Balaídos, ese empate sufrido, como decía en la entradilla del programa de esta noche, muy sufrido para que el Rayo sumase ese punto y mantenga la distancia con el Celta, aunque se recorta la distancia con el Cádiz y con el abismo del descenso a segunda. Analizaremos lo sucedido en el partido de Balaídos, en ese Celta 0, Rayo Vallecano 0. Escucharemos a los protagonistas, por supuesto. Tendremos, como siempre, como cada lunes, nuestra columna de opinión. Analizaremos absolutamente todo con nuestro compañero Nacho Herrero, los resultados y las clasificaciones para completar el número 29 de la séptima temporada de En Clave de Franja. 274 programas nos contemplan ya. Lo dicho, que gracias por estar ahí, que gracias por acompañarnos un lunes más, por pasar este rato de radio con nosotros. Empezamos. En Clave de Franja, con Miguel Ángel Tejeda. El Rayo empató en Vigo ante el Celta en un partido en el que los gallegos tuvieron 2 palos, un gol anulado y un penalti no señalado muy protestado por la grada de Balaídos. Íñigo Pérez puso a Pate Sis de central, que cuajó un gran partido para suplir la ausencia de Lejeune, que cumplía junto a Raúl de Tomás un partido de sanción. Álvaro García se lesionó en el minuto 13 de partido por un problema muscular que parece no revestir gravedad y que seguramente no le impida estar en el próximo partido ante el Getafe. Habrá que esperar 2 semanas para verlo. El equipo se vio obligado a hacer noche en Vigo por un incidente con el avión que debía traerles de vuelta a Madrid. La expedición vallecana llegó a media mañana a Vallecas. Ahora, como decía, habrá parón de nuevo en la Liga, en esta ocasión por la disputa de la final de la Copa del Rey que jugarán el Mallorca y el Athletic. Y en clave de otros equipos, el femenino descansó esta jornada tras perder la semana pasada en casa ante el Sporting y meterse en un lío muy grande. El Rayo B volvió a caer goleado en casa ante el líder y se mete en otro lío muy grande porque cae a descenso, mientras que el juvenil ganaba al Alcorcón a domicilio. Ellos sí hicieron los deberes. Hola, soy Pedro Riesco, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio también te acompañamos en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @Pasión por el Rayo, en Facebook, @PasiónXRayo, en Instagram, PasiónXRayo y en YouTube, PXRayo.
El Rayo juega en las redes sociales y Pasión por el Rayo Radio también. ¡Te esperamos! No existe mejor manera de vivir un momento como este. No existe un lugar en el que el Rayo se viva con tanta pasión. ¡La fortuna, el destino! Estamos en octavos de final de la Copa del Rey. ¡Que viva el Rayo! ¡Que viva Vallecas! ¡Que viva Catena y Miguel Morro! ¡Que viva todo el mundo! ¡Estamos en la siguiente eliminatoria de la Copa! En Pasión por el Rayo Radio vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo, Pasión por el Rayo, por el Rayo Radio. Pues vamos allá, podemos decir que el Rayo sumó un punto en su visita a un Celta que ha mejorado notablemente tras el cambio de entrenador y que, sinceramente, creo que mereció mejor suerte ante un Rayo que estuvo más tiempo centrado en no perder que en buscar la victoria y ganar. La primera parte fue buena en términos generales por parte del conjunto vallecano. La presión alta de todo el equipo provocaba que los gallegos pues perdiesen el balón y que el equipo recuperase en campo contrario, evitando que el Celta jugase cómodo en la salida. En el minuto 3 Isi remataba alto, en el 10 un robo de Álvaro estuvo a punto de suponer el 0-1. En esa acción hay que decir que para mí fue falta porque tocaron a Álvaro en la carrera y en esa acción, como digo, el extremo se lesionaba y tuvo que dejar su sitio a un compañero. Íñigo, que había acertado plenamente dando entrada a Pate Cis en el centro de la zaga, partidazo de Cis en la posición de central, para mí el mejor del Rayo en el partido. Pues bien, en la lesión de Álvaro, Íñigo decidió ser algo más conservador y en lugar de incorporar al partido a un jugador como Bebé, por ejemplo, decidió que fuera Ratio el que saltase al terreno de juego, pensando más, yo diría que en contener a los hombres de banda gallegos que en el daño que se pudiera hacer en fase ofensiva, en ataque. Además tumbó a Camello a banda, dejó en punta de Frutos, una distribución de jugadores rara que hasta el descanso funcionó, aunque yo diría que menos que de cómo había funcionado en la propuesta inicial, en los primeros minutos. Larsen estrelló un balón en el poste de la portería de Dimitrievski, con el Celta dominando ya el ritmo del partido ante un Rayo que en la segunda parte iba a potenciar más aquello de nadar y guardar la ropa. El Celta daba un paso al frente, dominaba a un equipo que a partir de la mitad del segundo tiempo en adelante ya se limitaba a intentar únicamente salir a la contra sin más, porque el trabajo defensivo la verdad es que fue impecable, pero ofensivamente el equipo estaba desaparecido, permitiendo que el Celta pues se volcara mucho más al ataque. Los gallegos pudieron hacer bueno su mejor juego, pero primero con un gol anulado a Tapia por falta sobre Óscar Valentín, después con un posible penalti del Pacha Espino sobre Aspas no señalado y finalmente con el último disparo del partido estrellándose de nuevo en la madera. Iban a gozar de las ocasiones más claras y tuvieron que conformarse con un punto que supo mejor al Rayo que a los locales, sin duda.
Al final, reparto de puntos, Celta 0, Rayo 0. Vamos a escuchar, si os parece, a los protagonistas y vamos a hacerlo empezando por el director deportivo del Rayo, por David Cobeño, que antes del partido decía que el equipo está centrado en la permanencia, que el tema de las renovaciones pendientes pues que queda en un segundo plano, que quedan para más adelante, porque se le preguntaba por la de Dimitrievski, por ejemplo, y esto es lo que decía Cobeño antes de ese partido. Bueno, ahora estamos centrados en la permanencia del equipo, que es lo más importante para el club y para la afición, y el resto pues ya vendrá más adelante. Sí, está claro, todos no jugamos mucho, los jugadores los primeros son los que más se juegan. Es verdad que el otro día contra el Betis hicieron un muy buen partido, en un partido de mucha presión por los resultados, por la situación también de la clasificación, por el rival que teníamos enfrente, y el equipo estuvo muy bien y bueno, ojalá que sea la línea a seguir de aquí a final de temporada. También dijo Cobeño que estaban satisfechos con el trabajo de Íñigo Pérez de momento al frente del Rayo después de la destitución de Francisco, que yo sigo diciendo, lo decía en su momento y lo mantengo ahora mismo, y es mi opinión, que estoy convencido que hubiese salvado al Rayo. La verdad es que las cosas se estaban torciendo poco a poco, pero que nadie pensara que la llegada de Íñigo, habiendo mejorado cosas y estando el equipo pues en algunas opciones y en algunas situaciones más fresco, pues iba a suponer un cambio como de la mañana a la noche en apenas unos minutos. Pues no, pues evidentemente hay que seguir sufriendo, hay que seguir trabajando y hay que confiar en que Íñigo Pérez y los suyos pues consigan que el Rayo se mantenga un año más en primera división, y en eso están trabajando, en eso están centrados, aunque las cosas no terminen de salir del todo como les gustaría, y eso que venimos de la semana anterior en la que el equipo había conseguido una victoria muy importante ante el Betis en un buen partido, con esos 2 goles con los que sumaban la segunda victoria de local, segunda victoria que se dice pronto y rápido en casa de este Rayo Vallecano. Bueno, pues después de escuchar a Cobeño, que dice que los jugadores tienen que estar centrados únicamente en salvar al equipo y nada más, vamos a escuchar ahora al entrenador del Celta, a Giraldez, que decía que los suyos habían perdido 2 puntos porque habían sido mejores, habían tenido las ocasiones más claras y habían merecido la victoria ante el Rayo. Este es Giraldez. La sensación es que se nos van 2 puntos, que lo hemos intentado de todas las maneras, que hemos acabado acorralando al rival en su campo prácticamente los últimos 20-25 minutos, que hemos mejorado a lo largo del partido y que se nos va, 2 puntos, pero también creo que tenemos que ser positivos, que el equipo va dando pasos, que hemos estado mejor en situaciones de transición con respecto a la jornada pasada, que hemos hecho 4 puntos de los 6 contra 2 rivales directos, y que creo que se van poniendo mimbres para que el equipo cada vez esté más estable. Y en el debe, pues creo que la primera parte no entendimos bien el partido, no fuimos capaces de acelerarlo cuando tocaba, de dominarlo más desde el balón, en esa situación de ellos de pares menos, dejándonos libre al central del medio, y ellos han estado bien a nivel defensivo en la primera parte. Sabíamos que la segunda, en esa manera de defender, en cuanto bajase la energía, íbamos a tener más tiempo y más espacio, y una pena que no hayamos sido capaces de convertirlo en gol y en 3 puntos. Y con las acciones, sí, las vi, mi opinión me la guardo, creo que el árbitro y el VAR están para tomar decisiones, y si la consideran así entiendo que es porque es la correcta, y intentamos no ser subjetivos en esa forma de ver las decisiones del VAR. Pues muy correcto, el entrenador del Celta diciendo que se guarda la opinión sobre las jugadas polémicas, sobre todo, como decíamos, ese gol anulado y el posible penalti sobre Aspas, que fueron muy protestados por la afición, y bueno, pues el entrenador en sala de prensa decidió que era mejor pues poner en valor el trabajo del árbitro y del VAR, y que se habían decidido que las acciones eran tal cual las habían señalado, pues ya está, que no había mucho más que decir. Y sobre todo me gusta eso de no ser subjetivos, que para eso ya estamos los demás, ¿no? Los que enjuiciamos, los aficionados, los periodistas y todos los que envolvemos el mundo del fútbol, como para que se enturbie mucho más con los jugadores. Y entiendo, y con los entrenadores, y entiendo que pueda haber enfado, porque pues si esas acciones van en contra del Rayo, me imagino que muchos de vosotros estaríais ahora mismo subiéndoos por las paredes. Vamos a escuchar a continuación a Íñigo Pérez, al entrenador del Rayo, que decía esto a la conclusión de ese Celta 0, Rayo Vallecano 0, poniendo en valor el punto, poniendo en valor que era ante un rival directo, y también reconociendo que hay cosas que mejorar, y que el fútbol no les está dando para conseguir esa victoria que hubiera dejado al Celta bastante tocado en la clasificación, y que de momento le mantiene ahí, pero el Cádiz se acerca. Vamos a escuchar a Íñigo. Siempre me gusta hacer 2 análisis diferentes, uno en base a
al resultado, a la puntuación que se obtiene, y creo que en ese aspecto es positivo. No perder en el momento de la temporada que estamos ante un rival directo, creo que es positivo. Y después, yendo un poco a lo que me ocupa y en lo que tengo que gastar la energía, estoy satisfecho en muchos aspectos del partido, porque aunque llevase una semana, conocía lo que podía suceder por lo visto en Sevilla, por ver al Celta Fortuna bastantes partidos, y entonces sé que íbamos a encontrarnos un escenario como el último tramo de la segunda parte. Entonces quizás es el último tramo con el que, encima con la última jugada que te deja el susto en el cuerpo, con el que más me ha preocupado a la hora de corregir, a la hora de mejorar. El resto del encuentro creo que ha ido un poco por donde imaginas, sin sufrir mucho hasta estas ocasiones de, bueno, al final falta, gol anulado, todo este tipo de sensaciones que te la dejan como un poco, bueno, como diciendo hay que mejorar cosas. Bueno, la baja de Álvaro era importante, y lo que queríamos hacer era que Mingueza no tuviese, que nunca estuviese cómodo en la posesión del balón, porque me parece, en mi opinión, el jugador más claro y evidente en la división del juego, en los pases, en conectar en el lado izquierdo con Yago Aspas, más Larsen, que siempre lanza diagonales por ese lado. Entonces, bueno, simplemente Camello tenía que cubrir esa parcela, y con la entrada de Andrei lo que hacíamos era, bueno, pues poder marcar a su carril con él, más Jorge pasaba a una altura más alta, y son dos jugadores que al espacio y haciendo presión alta son fuertes y poderosos, y bueno, poder mantener un poco la idea inicial. Bien, Dimi es un portero de alto nivel, con los datos que comentas lo refrenda, lo demuestra, y bueno, es una suerte que lo podamos disfrutar, y que en su debe está seguir manteniendo este tipo de actuaciones para poder conseguir el objetivo. Pues a saber hasta dónde va a llegar el récord de Dimitrievski, que ya ha conseguido 11 porterías a 0 esta temporada. El récord absoluto de un portero en primera división, defendiendo el escudo del Rayo Vallecano. Bueno, pues enhorabuena al portero del Rayo por conseguir ese récord que tenía junto con Contreras en bueno, pues esas 10 porterías a 0 que había acumulado en el partido ante el Betis, y que ahora acaba de batir con ese Celta 0, Rayo Vallecano 0. Y hemos escuchado a Íñigo explicar el cambio con la lesión de Álvaro. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el problema muscular del extremo, que además se lesionó después de una acción muy rápida, en la que recuperó el balón en el centro del campo y se plantó prácticamente superando a todos los defensores delante en la frontal del área, delante del portero, y cuando ya iba a encarar, pues ese toquecito por detrás, ese roce que le impidió controlar bien el balón para poder rematar, y al final se lesionaba. Y decía que Íñigo pues explicaba ese cambio en clave defensiva, ¿no? En la entrada de Ratio era para contener a Mingueza, y no pensar en que Mingueza a lo mejor se podía contener si tenía a alguien de quien estar preocupado y que le pudiese hacer más daño. Bueno, esa fue la decisión de Íñigo en ese momento, y el equipo no terminó de ir para arriba, fue de más a menos, y acabó como acabó en el partido en la segunda parte, con un remate al larguero en la última acción, que fue el susto definitivo después de ese gol anulado, como decíamos, y de ese posible penalti sobre Yago Aspas. Vamos a escuchar al hombre récord, vamos a escuchar a Dimitrievski en la zona mixta del estadio de Balaídos decir lo siguiente. Un partido muy intenso, que estuvimos muy bien, muy comprometidos con lo que nos ha dicho Mister, y al final pudimos sacar un punto positivo de este campo. Bueno, la verdad que sí, es muy importante la permanencia para nosotros, y es un paso más, que es un rival directo que hemos competido muy bien, ya sabemos defender, nos faltaba un punto más en ataque, pero al final hemos conseguido un punto fuera de casa, que es importante, y ahora volver en casa por la victoria. Bueno, la verdad que estoy contento, siempre es un placer. Había estado 2 años anteriores al 9 que no podía romper estos números, pero al final ahora fue la semana pasada 10, esta semana 11, que es muy importante hacer un personal récord para mí con la portería 0, y siempre gracias a mis compañeros me han ayudado bastante y han salvado muchos balones, muchas jugadas que podían ser gol, pero siempre agradecido y muy contento, muy feliz por conseguir 11 victorias en portería 0.
Bueno, la verdad que afición no hay suficiente palabra para agradecer el apoyo, porque siempre vienen fuera de casa, algunos partidos menos. Este partido había bastante gente apoyándonos todo el partido y siempre agradecido, como en Vallecas y fuera de Vallecas, que vienen a apoyarnos y darnos fuerza para conseguir un punto o la victoria. Pues enhorabuena para Dimitrievski por ese récord y enhorabuena para esos aficionados del Rayo, más de un centenar, que estuvieron presentes en Balaídos animando al equipo, apoyando, viajando hasta Vigo y intentando que el Rayo pues sumase una victoria que finalmente no conseguía, por todo lo que hemos contado a lo largo del programa y que vamos a seguir analizando después cuando hablemos con nuestro compañero Nacho Herrero de todas las claves de ese partido, en el que, como decía antes, De Frutos también fue protagonista porque empezó en banda, fue titular y con el cambio de Álvaro, la entrada de Ratiu, se fue a la posición de delantero centro, mientras que Camello, que era el hombre de referencia en la punta de ataque, se caía o iba hacia la banda izquierda para ocupar el extremo zurdo. La verdad es que una disposición de jugadores algo extraña para lo que estamos acostumbrados a ver en el Rayo y bueno, pues sin muchas, tuvo una ocasión De Frutos, pero poco más a lo largo del partido. Esto es lo que decía el extremo convertido en delantero en el partido ante el Celta. Bueno, ha sido un partido complicado. Sabíamos que ellos estaban haciendo las cosas bien, jugaban en casa, el primer partido con un entrenador nuevo y sabíamos que iban a apretarnos fuerte. Bueno, hemos tenido ocasiones los dos equipos, nos ha faltado afinar un poco más en los metros finales, que creo que es lo que nos está faltando en toda la temporada, y bueno, nos llevamos un punto que sirve para mejorar nuestro progreso hacia nuestro objetivo. Sí, un punto más que llevamos para casa. Ahora tenemos que hacerlo bueno en el fin de semana contra el Getafe. Venimos de victoria en casa contra el Betis y queremos seguir en esa buena dinámica dentro de casa. La verdad que dar las gracias a la afición, todos los desplazamientos que hacen en cada partido que jugamos fuera de casa, se les oye, están siempre animando. La verdad que es algo que agradecemos y es algo increíble. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Crónicas, entrevistas, partidos en directo, actualidad, afición. Esto es Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, en Pasión por el Rayo Radio, analizamos lo ocurrido el fin de semana. Damos voz a los protagonistas, ponemos nuestro grano de arena con la columna de opinión, repasamos lo más destacado. En clave de franja. El mejor sitio y el mejor momento para vivir la actualidad del Rayo, cada lunes desde las 9 de la noche. En clave de franja. En Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Hemos llegado al tramo definitivo de la temporada y el Rayo todavía está lejos de conseguir el objetivo. Lo mejor, que Almería y Granada están casi desahuciados y que, aunque el Cádiz parece emerger, tanto los cadistas como el Celta de momento están más lejos todavía que los nuestros. Pero claro, en estas circunstancias hay que fijarse en lo peor, y ahí es donde me voy a parar hoy. La victoria ante el Betis de hace 15 días fue una bocanada de aire fresco para un equipo que sigue
sin atravesar su mejor momento futbolístico, porque es evidente que no lo está atravesando, ¿verdad? Al Rayo le sobran intenciones, ganas y trabajo, pero le falta creación, control y yo diría que sobre todo generación y gol. Y ahí está la clave. El equipo está muy centrado en no dejar que el rival cree, pero se olvida de crear. El equipo está muy centrado en evitar recibir goles, pero se olvida de hacer goles. El equipo quiere que el rival no haga lo que mejor sabe, pero se olvida de hacer lo que ellos saben. De momento, la media podría dar 30 puntos en 30 jornadas. Ahí están los números justitos de un Rayo que contra el Celta se libró por 2 palos, un penalti no señalado y un gol anulado, y que después de otra semana de parón, que por cierto, menudo desastre de calendario, pues después de esa semana de parón recibirá al Getafe y a los Osasuna en Vallecas para ir certificando lo que todos, yo diría que todos queremos y necesitamos ver, que el equipo haga bien algo más que intentar anular al rival, ¿verdad? Lo decía al principio, lo mejor de todo esto, que hay 4 equipos que a día de hoy lo tienen más complicado que el Rayo. Lo peor, que el Rayo sigue sin atravesar su mejor momento y que si no genera y no marca goles, lo difícil se podría convertir en casi imposible. Para todo lo demás, siempre nos quedará Vallecas y su estadio, por cierto. Recuerden, el estadio de Vallecas. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. A Vallecas le gusta el fútbol. A Vallecas le gusta el Rayo. En Vallecas tenemos fútbol y tenemos Rayo. En Vallecas lo tenemos todo. Pasión por el Rayo Radio, aquí también está todo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio, compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez La Gavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez La Gavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! El análisis de Nacho Herrero en Enclave de Franja. Pues apenas un minuto para alcanzar las 9:30 de la noche en riguroso directo como de costumbre y con unas ganas locas de hablar con este personaje que bueno, pues si no tenemos otros nos conformamos en hablar uno con el otro. Nacho Herrero, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Estoy un punto más contento. Un puntito más, ¿no? ¿Todo bien? Un punto más contento, todo bien. La verdad es que después de este parón ya se hacía necesario ver otra vez al Rayo competir y la pena que ahora va a venir otro parón y nos quedamos con otras ganas de otras 2 semanas sin ver al equipo. Diría yo que un punto ganado por el Rayo, 2 perdidos por el Celta, ¿no? Ese es el análisis que hicieron los entrenadores y que yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, no, vamos, más que de acuerdo. El Rayo, la verdad que si hubiera salido derrotado de Vigo no hubiera pasado absolutamente nada, pero bueno, al final es lo que muchas veces comentan los entrenadores. Hay veces que, pues eso, el Rayo se merecía quizá en aquel partido contra el Cádiz haberse llevado la victoria y terminó empatando, en aquel partido contra el Sevilla, quizá contra el Mallorca, la Real Sociedad, partidos que han merecido ganar claramente y que terminaron en empate o incluso en derrotas. Me acuerdo también de aquel partido en Pamplona,
que se nos va en el 90 y tantos, contra el Alavés, pues bueno, pues también por un error, quizá yo creo que lo más justo hubiera sido un empate. Bueno, pues equilibramos en esa balanza, o al menos sumamos un puntito que pocos contábamos con ello, viendo cómo se desarrolló el partido. Vamos a entrar en harina, si te parece. Yo diría que buen inicio de partido, esa presión alta, asfixiante, que evitaba que el Celta controlase el juego, pero que poco a poco se fue viniendo abajo y terminamos pues como tantos partidos, sobre todo en la segunda parte, en el tramo final de la segunda parte, en la que ya estaba claro que estábamos pidiendo la hora. Sí, a mí me dio la impresión de que todo lo bien que funcionó el Rayo durante los primeros minutos y, bueno, por extensión en esa primera mitad, se empezó a diluir en cuanto Álvaro García pidió el cambio, porque sí que es verdad que era un Rayo fresco, era un Rayo presionante, era un Rayo que no dejaba al Celta crear, porque como ha comentado su entrenador, pues defendíamos haciendo esa presión a pares en el centro del campo, dejando libre al central, jugaban mucho balón en largo y bueno, ahí el Rayo pues se anticipaba, jugaba con la anticipación de un centrocampista como Cis metido al central, que tiene esa gran visión de juego. Y sí que es verdad pues que en la segunda mitad, pues ya con el paso de los minutos, el cansancio, el hecho de no llegar mucho a portería, porque yo recuerdo un tiro de Isi que se va arriba y uno de Frutos que para al portero muy flojo, y no recuerdo ningún ataque más del Rayo. Sí que es verdad que bueno, daba la impresión de que al Rayo le valía el empate, de que quizá estaba esperando pues con con Bebé y con Bayou Ratiu doblando ese lateral, enganchar una contra en velocidad, pero no llegaba. Y el Celta pues se hinchó a colgar balones al área, que fueron prácticamente la única manera en la que generó peligro al equipo de Íñigo Pérez. Comentabas lo del tema de la lesión de Álvaro, esperemos que no sea nada, habrá que esperar. Por lo que yo sé o lo que me han medio contado, parece que no es muy grave, aunque saltaron las alarmas en ese minuto 13 y habrá que ver un poco. Pero bueno, en ese cambio el tema es la decisión de Íñigo de estar más pendiente de lo de Mingueza y poner a Ratiu y además situar a Camello en el extremo izquierdo, a De Frutos en punta de ataque, sobre todo para que Mingueza no tuviese carril, cuando a lo mejor la opción era haber provocado que Mingueza estuviese pendiente de defender a alguien que le pudiese hacer daño a la espalda. Bueno, es una lectura interesante y aquí entra un poco en juego el tema de la planificación deportiva, de cómo se ha hecho una plantilla que en determinadas posiciones, pues en el centro del campo o en la media punta, pues tienes 3, 4, hasta 5 futbolistas que pueden ocupar la misma posición, y cómo pues una posición fundamental, o incluso 2 si me apuras, como son los 2 extremos en este 4-2-3-1, que bueno, más o menos planteaba Francisco con algunas variaciones, ahora también Íñigo Pérez, pues las posiciones de Álvaro García y de Isi prácticamente no están cubiertas por nadie. De Frutos hace un buen trabajo, sí que es cierto, en la banda, pero no es un futbolista con una visión tan clara como para ponerle por detrás del delantero a surtirle balones, ni mucho menos a generar juego. Y el hecho de que te desaparezca Álvaro García y lo que tú dices, dobles lateral por la otra banda, metas a Camello a la izquierda, pues eso te hace un poco ver que el Rayo llegó a Vigo con lo opuesto, con lo justito, que en el banquillo tampoco había mucho más, no sé si jugadores que no tiene demasiada confianza Íñigo en ellos, a los que no hemos visto demasiado, pues yo qué sé, o Randy Enteca, o quizá a lo mejor jugar con Pozo, no sé qué le estará pasando también a Trejo, que bueno, pues no tiene demasiados minutos. Pues bueno, te generan muchas dudas el hecho de decir, ya te sorprendió Cis jugando de central cuando tienes ahí a Martín, que bueno, ha jugado algún partido, no lo ha hecho mal, pero no sé si Íñigo no le tiene mucha confianza ni a él ni a otros jugadores, no parece, y te saca este vericueto, esta vuelta de tuerca, a lo que tú dices, a defender el 0-0, a que Mingueza no esté cómodo,
en vez de lo que tú dices, a generar peligro por esa banda derecha por la que prácticamente no tuvimos ningún peligro. Por cierto, lo decís, bueno, es que es un portento de jugador, estuvo muy bien, estuvo bien colocado, estuvo atento, bien al corte, con la salida del balón, creo recordarle que se equivocó una vez, que fue muy cantosa, pero el resto estuvo más que acertado. La verdad es que, no sé, decís muy bien ahí en el centro de la zaga, ¿eh? Sí, a ver, la faceta defensiva obviamente es un futbolista que como tapón defensivo, como 5, ha demostrado sobrada calidad, tiene buen manejo también de balón a la hora de sacar la pelota, aunque bueno, fallos puntuales pueden tener todos. Y lo cierto es que, bueno, pues como defensa, pues lo que quizá le faltó al equipo fueron esos desplazamientos en largo que le da Leyen, que sí que es verdad que el Rayo pues no tuvo ese acierto, tampoco tuvo la construcción en el centro con un centro del campo pues con Unai y con Óscar Valentín, ni siquiera cuando después, en el último cuarto de hora, Íñigo acabó metiendo a Crespo y a Pozo. Lo cierto es que el Rayo por dentro, muy poquito, más quizá en la segunda mitad que en la primera mitad, perdón, que en la segunda, pero muy poquita construcción, y lo comentabas tú en la columna de opinión. A este Rayo creo que se le han empezado a ver las costuras demasiado pronto, la gasolina le llegó hasta donde le llegó. Y sí que es verdad que ahora todo el mundo parece más centrado en sumar lo que sea necesario para salvar la categoría, más que en el hecho de seguir recuperando confianza, como vimos contra el Betis, que el Rayo sí planteó un mejor partido. Bueno, ayer nos salvamos claramente por esos 2 remates a la madera, uno del Larsen en la primera parte, otro en la última jugada del partido, que yo creo que le heló la sangre a todo aficionado del Rayo. Bueno, el Celta tuvo las más claras, pero fíjate esas 2. Sí, y un poco lo que comentaba en la primera pregunta, es un poco la balanza de todo lo que ha pasado al Rayo en esta temporada, que lo comentábamos hace un par de semanas en la noticia, que el Rayo había perdido 10 puntos en el último cuarto de hora de muchos partidos. Pues solo hay que acordarse de ese partido contra el Sevilla que íbamos ganando y En-Nesyri nos metió en el último córner, del gol contra Osasuna, también el Barcelona, el Cádiz. Entonces, bueno, esta vez pues la suerte nos sonrió y seguramente si nos están escuchando desde Vigo también hablarán de la actuación arbitral. Sí, ahora para vamos mí, con ello. Por lo menos polémica, pero sí que es verdad que bueno, unas veces te sale cruz, como le ha pasado a lo largo de toda la temporada al Rayo, y en esta ocasión, fíjate ante qué rival y fíjate en qué jornada, cuando te había reducido distancias el Cádiz, pues te salió de cara, te sale la portería 0 para Dimitrievski con récord, te sale un puntito más, mantienes la diferencia con el rival, le empatas el golaveraje particular y el general, pues más o menos lo tienes igualado y sigues manteniendo las distancias con el descenso. Pues sí, vamos a hablar si te parece de esas jugadas polémicas, porque mientras en otros sitios, en otros clubes y otros medios lo que hacen es tapar y sacar el resto de jugadas que cuando también nos perjudicaron a nosotros, aquí vamos a intentar ser lo más honestos posibles con nuestra opinión y reconociendo lo que nosotros vemos o creemos que hemos visto, ¿no? Y empezamos, si te parece, por el gol anulado del Celta, del que se quejaron mucho los gallegos. Para mí sí pita falta a Valentín. Yo creo que no hay mucho que decir. Otra cosa es que este tipo de jugadas habitualmente no son sancionadas. Hay que ver claro, la intensidad del empujón a Óscar. Él se cae cuando nota que tiene unas manos puestas en la espalda. Vamos, que si no lo hubiera pitado tampoco te diría que hubiésemos dicho demasiado, ¿no? Claro, esa es una jugada más de interpretación del árbitro que otra cosa, y por eso el VAR de hecho ni entra en valoración, porque el árbitro lo tiene claro, ha visto ese empujón. Y luego podemos debatir si el empujón es suficiente como para que Óscar Valentín pues no pueda defender la jugada. Bueno, es una de esas jugadas que si te pasa a tu favor, pues dices, pues hombre, hay un empujón. Otra cosa es que en los partidos haya 1000 empujones como esos y resulta que después no se pitan la mayoría. Pero sí que es verdad que tampoco el jugador tiene ninguna necesidad de por qué apoyar las manos en la espalda ni empujar al futbolista del Rayo, cuando además es que la pelota no va ni hacia él. Es decir, que no hace ni un amago ni un salto de ir a por la pelota. Entonces, bueno, eliminas al jugador en la defensa. Yo creo que eso es lo que vio el colegiado. Para mí el remate de Jailson me parece que es limpísimo. No tiene absolutamente ninguna falta ni ninguna carga.
Pero bueno, yo vi la jugada en directo, yo ya había escuchado el silbato antes de que rematara, lo había anulado y bueno, es debatible. Pues es una de esas jugadas que si te la pitan a ti, pues te cabreas, y si te la pitan a favor, pues respiras. Pues vamos con la siguiente. El penalti del Pacha Espino sobre Yago Aspas, para mí es claro. El defensor del Rayo no toca en ningún momento el balón, hay contacto con el delantero, pero claro, aquí hay dos cosas. El contacto suficiente para que Yago Aspas caiga, para que no pueda rematar, y sobre todo la clave, la exageración de Aspas en la caída, que yo creo que hizo dudar, claro, o que convenció a Hernández que no era penalti, y la verdad es que al no ser un contacto indudablemente claro que provocase la caída del delantero, pues claro, ahí el VAR no entró, ¿no? Claro, es justamente lo que dices, y de hecho la mayoría de las protestas en las redes sociales por parte de la afición del Celta vienen por la jugada del gol más que por la del penalti, que para mí es más clara que la del gol, porque se ve que existe un contacto entre el defensa del Rayo y el delantero del Celta, pero es que después la caída no corresponde a ese contacto. Es que para mí lo que hace que el árbitro no le pite el penalti a Yago Aspas es la manera en la que se deja caer, porque es que es un piscinazo total. Sí. Y yo creo que desde el VAR, que tú dices, le hubieran podido llamar al árbitro y decirle, oye, ven a revisar esta jugada, pero no existe una toma tan clara como para que le digas que el contacto es lo suficiente como para hacerle caer e impedirle el remate. Yo creo que, bueno, pues un poco fruto de este fútbol moderno que todavía a los futbolistas les cuesta un poco entender. Yo lo que no termino de entender es cómo justo delante del portero no termina por rematar en vez de pues dejarse caer de esa manera. Creo que, bueno, pues es más sencillo marcar un gol de penalti, tienes más tiempo para pensarlo que pues, encontrarse ese balón ahí, pero es que la situación es la que es, te dejas caer y el árbitro efectivamente pues a lo mejor no ha visto el contacto suficiente para esa caída y no te lo pita. Aspas lo que dijo al final del partido es que hablando con el Pacha le había explicado que lo que hizo el lateral zurdo del Rayo fue poner el pie por delante y el que golpea al jugador del Rayo es el propio Aspas en el intento de remate. La verdad es que las tomas no son nada claras. Para mí hay contacto, para mí el toque del Pacha evita que Aspas pueda rematar bien. Otra cosa es lo que sucede después. Él lo que dice es que con ese toquecito lo que hizo fue rematar contra el suelo, lo que hizo fue tirarse al suelo, está claro. Sí, y yo creo que es lo que tú comentas. Yo creo que si el jugador, en vez de tirarse, hace un pequeño trastabillo y busca de nuevo el balón, creo que al final tiene más oportunidad de peligro que el reclamar ese penalti, y al menos más razón. Para mí es más clara esta jugada que la del gol, porque bueno, al final lo del gol es un empujón que yo creo que es bastante claro porque se ve en la imagen y no tiene sentido empujarle porque el balón ni siquiera va ahí, pero es que él tenía la oportunidad de rematar y es que se deja caer, y yo creo que es lo que le hace perder el penalti. Bueno, hablemos de lo positivo para el Rayo, y lo positivo es ese récord de porterías a cero de Dimitrievski. Lleva ya 11 el portero normacedonio del Rayo, batiendo ese récord de porterías a cero en primera división del Rayo Vallecano, y nuestra enhorabuena para él, claro, y para la defensa y para todo el equipo, porque al final es trabajo de todos. Sí, además, pues bueno, premio para un portero que ha sido cuestionado durante mucho tiempo, pues en temporadas que no han sido tan positivas como esta, y fíjate, en las declaraciones que le hemos escuchado, venía diciendo que en las temporadas anteriores había hecho 9 en primera división con Andoni Iraola, y fíjate, ahora 11 en 30 jornadas, lo que significa que prácticamente un partido de cada 2 el Rayo lo está terminando con la portería cero. Lo cual, como contábamos en pasionporelrayo.com, que todavía la gente tiene por ahí la noticia, pues nos ha permitido sumar 6 victorias y 5 empates, que parece, así dicho, parece poca cosa, pero son 23 de los 30 puntos que lleva el equipo. Sin esas porterías a cero, pues el Rayo pues estaría seguramente mucho peor, y es que cada vez que al Rayo le marcan un gol, y yo creo que eso es algo que Íñigo Pérez está insistiendo mucho al vestuario, cada vez que el Rayo encaja es incapaz de ganar, es decir, en cuanto un rival le hace un gol ya no es capaz de ganar, ya solo puede empatar, y entonces bueno, se ha fiado todo a esta fiabilidad defensiva, que bueno, la verdad es que estamos encontrando una buena versión no solo de Dimi, sino también de los centrales, pues en su momento Aridane con Leyen, después Leyen con Mumin, el otro día Mumin con Patecis, también por la banda izquierda. A mí me gustó mucho Pep Chavarría, pese a que jugó condicionado por tener una tarjeta amarilla casi desde el minuto 1.
que ya no es la primera vez que le pasa, ya le pasó en Girona y ojalá que con el paso del tiempo pues aprenda a calmar un poco ese excesivo énfasis que pone a la hora de defender, pero también me gustó mucho y creo que ahí tenemos lateral para mucho tiempo. Y bueno, pues enhorabuena a todos por esa faceta defensiva, porque ya que se ve que el equipo no es capaz de generar peligro, no es capaz de transformar las ocasiones en gol, pues por lo menos sumar un puntito, que lo que tú dices, la media, 30 puntos, 30 jornadas, si todo sigue así, nos vamos a los 38 y bueno, raro sería, aunque no es descartable porque hemos visto cosas peores en Primera División, que el Cádiz pues ahora mismo sumará de los 25 puntos que tiene hasta los 38, que en realidad tendría que sumar más porque ahora mismo tiene el golaveraje general perdido también con el Rayo. Le preguntaba yo a Íñigo en la previa de este partido, por cierto, con muy poquitos medios, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Es muy tempranito, esa rueda de prensa a las 9:30 de la mañana, esa va a hacer daño, ¿eh? Y en plena Semana Santa, la verdad es que era complicado, pero bueno, ahí estábamos y le preguntaba yo por el tema del calendario, que se habían hecho cuentas, que se habían mirado dónde podía estar la clave, y nos dijo el técnico que no, que él no se fija en eso, porque cuando tú consideras que puedes sumar 3, luego no los sumas, eso te genera más ansiedad. Al final hay que ir viendo, porque dices, si haces las cuentas, después cuando lo repasas te das cuenta que no has acertado en nada, o que las cosas no han ido como a ti te gustaría, y es mejor ir centrándonos en el día a día, ¿no? Sí, además porque cuentas que, por ejemplo, contra un rival como el Betis, que está peleando por luchar por Europa, pues a lo mejor podrías pensar que con un punto es positivo y en realidad sacas 3, y después pues a lo mejor juegas contra el Cádiz, que es un equipo al que mereciste ganar, y te encuentras solo con 1. Sí que es verdad que esta salida de Vigo era una de las que, entre comillas, le quedaban como más cómodas al Rayo, porque el Rayo tiene ahora 5 partidos como local, 3 como visitante, y son 3 partidos de órdago, si no me fallan las cuentas y la memoria: Villarreal, Valencia y Barcelona, en ese orden. Y en casa es donde te vas a jugar la permanencia. Viene ahora 2 jornadas consecutivas. Después de este parón por la final de la Copa del Rey del próximo fin de semana, recibes al Getafe y después recibes a Osasuna. Son 2 partidos claves, y 2 victorias, o quién sabe si a lo mejor 4 puntos, hacen que, por ejemplo, el Cádiz, que tiene que jugar contra Barcelona y Girona, bueno, me resultaría a mí muy extraño que de esos 2 partidos el Cádiz fuera a sacar un pleno, pero ya hemos dicho que nunca se sabe. Hemos visto cosas más milagrosas, entre comillas, porque ya sabemos que los milagros no existen y lo que hay detrás de los milagros, y ahí tenemos el ejemplo de siempre de aquel Zaragoza que, bueno, ni por comentarlo porque todo el mundo sabe lo que pasó. Y el Rayo lo que tiene que hacer son sus deberes. Tiene 5 partidos en casa, tiene rivales más o menos asequibles. Hemos hablado de Getafe y Osasuna, después recibe al Almería, posteriormente recibe al Granada y termina contra el Athletic Club de Bilbao en casa. Y hay que hacer los deberes en Vallecas, liquidar la permanencia cuanto antes, y eso pasa pues por ganar los próximos 2 partidos. ¿Me ha parecido oír la palabra maletines o me lo he inventado? Nada. Ah, vale. Paso palabra. No me había parecido, perdona, que nuestros oyentes pueden leer todavía la noticia que decías del récord de Dimitrievski, y también que el equipo, sorprendentemente, ayer se vio obligado a hacer noche en Vigo por un problema con el avión que le impidió venir a Vallecas anoche, y que ha llegado al mediodía hoy aquí a Vallecas. Sí, esta mañana nos acercábamos a la Ciudad Deportiva para ver el entrenamiento que siempre se hace el día después del partido, en el que entrenan los suplentes y los jugadores que menos minutos tuvieron. Hemos visto por allí también llegar a Raúl de Tomás al filo del mediodía, y nos resultaba raro que no hubieran saltado al césped, cuando empezamos a hablar con nuestros contactos, con nuestras fuentes, y descubrimos pues que el equipo estaba viajando en ese momento de Vigo a Madrid, después de haber estado durante varias horas en el aeropuerto, entre comillas, tirados por un problema en el avión. Lo tienen en la noticia. Parece ser que un rayo impactó en la aeronave o cerca de la aeronave, y eso obliga a unos protocolos de revisión de seguridad que, bueno, llevan unos plazos de tiempo, y al final, pues con buen criterio, tanto el cuerpo técnico, sobre todo los capitanes, el club, la dirección deportiva, pues decidieron hacer noche en Vigo,
visto también que bueno, este fin de semana no hay partido y que bueno, la preparación deportiva pues se podía posponer al menos unas horas y que por lo menos los jugadores no estuvieran en el aeropuerto después de haberse pegado una paliza a correr en el partido contra el Celta. Pues ya tiene guasa que un Rayo fastidia al Rayo, ¿eh? Sí, bueno, estas cosas son las que pasa. A ver, llevábamos una semana en la que ha caído lo más grande en Madrid. Vimos que el partido, pues bueno, en Vigo se jugó con solecito, pero al final terminó por llegar la tormenta y esto son protocolos de seguridad. Esto no se lo salta a nadie, por muy Rayo Vallecano que tú seas. Y así fue, pues el equipo, después de ese esfuerzo que hizo en Vigo, pues imagínate las ganas que tenían los jugadores de estar, según nos comentan, 3-4 horas ahí en el aeropuerto esperando a que se abriera el embarque. Y al final decidieron regresar al hotel, hacer noche allí, descansar y volver en el día de hoy. Y bueno, pues mañana, como siempre, hay sesión de descanso y el miércoles comenzarán los entrenamientos. Y ya por fin, pues el Rayo también podrá recuperar, y veremos a ver qué pasa con Álvaro García, pero podrá recuperar al menos a Raúl de Tomás y a Leyen sancionados, y veremos si Aridane y Quique Pérez también bajas junto a Falcao, que no estuvieron en la convocatoria. Por cierto, lo del calendario, un zasca. Esto a mí me parece una vergüenza la planificación que hay. Ahora otro parón, en esta ocasión por la final de la Copa, ya sé que estaba planificado, que ya estaba previsto, que bueno, pero juntas jornadas, luego parón internacional, una jornada en medio, otro parón. La verdad es que me parece de traca esto. Sí, y al final no sabe uno ni hasta qué punto puede ser positivo o negativo para los jugadores y para los equipos, que después, por ejemplo, de un partido como el Betis, que ganas, que estás con ganas, vienes con confianza y tal, pues se pare la liga durante 2 semanas, que pierdas a 4 o 5 de tus futbolistas más importantes. Pues en el caso del Rayo, pues ya vimos que se marchó Cis, se marchó Dimi, se marchó Ratiu, se marchó Bayú. Vuelven los jugadores con muchísimos kilómetros en las piernas de partidos amistosos con sus selecciones, viajes larguísimos. Se te corta esa progresión que podía haber tenido el Rayo, un mejor espíritu o un mejor ánimo de salir contra el Celta después de haber ganado la semana anterior al Betis. Pero sí que es verdad que ahora mismo pues ni se plantea otra cosa, pese a que bueno, se ha hablado, y creo que incluso fue Xavi el que lo dijo en rueda de prensa, que se podría hacer de otra manera, que fueran las competiciones nacionales, ligas, copas, etcétera, etcétera, desde el mes de agosto al mes de marzo, incluyendo también las competiciones de Champions y las competiciones europeas, en un calendario consecutivo en el que no hubiera parones por selecciones, y que desde el mes de abril aproximadamente hasta el mes de agosto se jugaran las clasificaciones para la Eurocopa, se jugaran las clasificaciones para mundiales, para la Copa América, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una idea que pues, no parece que termine de cuajar, porque bueno, pues también hay otros muchos intereses comerciales, económicos, turísticos, sí. etcétera, etcétera, que hacen pues eso, que cada X tiempo tenga esto que estar parado cada poco, pues porque jueguen las selecciones internacionales. Entonces, bueno, mal remedio tiene, sobre todo si no se hace por aliviar el calendario y si no se para este frenesí que hay de añadir cada vez más competiciones. Pues bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, y fíjate, esto ya es siglos anteriores, había la Champions o la Liga de Campeones, la UEFA, y se acabó. Ahora hay la Conference, ahora hay la clasificación, hubo la Intertoto en su día también, antes había Mundial, Eurocopa, y ahora hay Copa de Naciones, Eurocopa, Mundial de Clubes y no sé cuánto. Entonces, bueno, al final los futbolistas no son máquinas, son seres humanos, y el hecho de darles palizas físicas, pues a ellos también les afecta. Hablando del pasado, me acabas de recordar que aquello que se llamaba la Copa de Europa, la Liga de Champions League, la Copa de Europa. Iban los campeones de la Liga. Ahora va el cuarto, el octavo, el 16º. Te invitan y vas tú también, Nacho. Esto es un cachondeo. Oye, como el fin de semana, como el lunes que viene no habrá en clave de franja, ¿qué te parece si hablamos un poquito de ese duelo con el Getafe? ¿Nos anticipamos una semana? Pues va a ser un partido complicado, va a ser un partido difícil, porque el Getafe, fíjate, ya se ha plantado en la jornada 30 con los deberes hechos, 38 puntos. Sí que es verdad que viene una dinámica no muy positiva, y de hecho viene de perder contra el Sevilla en casa, que por cierto, partido que feo
todo lo que pasó en la grada, tanto hacia un exentrenador como es Quique Sánchez Flores, como hacia un jugador, y bueno, parece que el Sevilla tiene la negra en cuanto a imán para tontos. Parece que le tocó en Vallecas y les volvió a tocar en Getafe. Y bueno, pues un equipo que ya el Rayo le plantó cara allí en Getafe, jugando ese partido en el Metropolitano, en una de las pocas victorias que hemos podido celebrar en este 2024. Y yo creo que va a ser un partido pues muy caliente, siempre tenso, entre dos equipos que bueno, tienen esa rivalidad entre ambos por ver quién es el equipo que está mejor clasificado o el que representa mejor al tercer equipo de Madrid. Seguro que la pregunta no faltará por parte de esa periodista, que siempre en todas las ruedas de prensa previas al Rayo siempre lo hace. Y va a ser un partido bonito también porque vuelve el fútbol a Vallecas después casi de un mes sin partido, porque el partido del Betis, si no me falla la memoria, fue el día 15 del mes de marzo y esto va a ser justo el día 14 de abril, así que un mes sin fútbol en Vallecas y por suerte, pues bueno, no vamos a tener que esperar mucho porque ahora vienen dos, Getafe y Osasuna. El Getafe no lo va a poner muy difícil y ojalá veamos la mejor versión del Rayo como lo vimos contra el Betis. Bueno, lo has mencionado, ¿no? Lo del tema de los tontos, que los hay en todas partes y que, bueno, pues una nueva muestra en esta ocasión en Getafe. No sé cuándo narices vamos a acabar ya de una vez por todas con este sinsentido, con los insultos racistas, con los insultos de cualquier tipo y con este fútbol en el que ya se vuelve a normalizar otra vez. Yo no sé si alguna vez dejó de estarlo, pero ahora volvemos otra vez a escuchar, a ver, a los insultos a los jugadores por su condición de su origen, por su raza, por su religión, por lo que sea, al entrenador le llaman gitano. Bueno, de verdad, me parece un sinsentido y una vergüenza todo esto que está envolviendo al fútbol, al que estamos volviendo otra vez a escuchar a los ultras que están metidos hasta las trancas en un montón de historias. Y sobre todo eso, que la gente de la grada esté pendiente de este jugador para llamarle mono. De verdad, increíble a estas alturas de la película, Nacho. Sí, todavía me acuerdo de aquello de que de la pandemia íbamos a salir mejores. Sí. Al final se ha demostrado que no fue más que un paréntesis para la estupidez humana y que al final, aunque suene duro decirlo, tontos hay en todas las partes, incluyendo Vallecas, niñazos que meten el dedo en el culo a jugadores rivales o que insultan a En-Nesyri por ser de raza árabe o musulmán. Y pasa en Getafe porque, como decimos, tontos hay en todos los lados. Y yo creo que esto no tiene mayor solución más que pase lo que solo pasó en aquel Rayo Albacete, que todavía nos estamos preguntando por qué llamar nazi a un nazi es un insulto y, sin embargo, por qué sale tan barato llamar mono a un jugador de raza negra, insultar a un entrenador llamándole gitano, que ya ves tú qué clase de insulto puede ser llamar a alguien gitano. Increíble. Y que no se paren los partidos. Es que es lo más escandaloso, es que no se paren los partidos, porque al final ellos son profesionales, pero hay unos árbitros, hay una federación que, entre comillas, luchan contra el racismo, la liga se harta de hacer campañitas con colores bonitos y brazaletes multicolores, pero después llega un partido como esos y al primer insulto racista aquella, señores, todos para adentro. Partido perdido al Getafe, 0-3 y se acabó. El espectador identificado y ya te digo yo que con estas medidas el próximo partido se lo piensan muy mucho cualquier espectador a la hora de decir cualquier imbecilidad como la que estamos escuchando. Ojo, al Getafe, al Rayo, al Sevilla, al Betis, al Atlético, a quien corresponda. A cualquiera. Sea, que quede claro que esto no es cuestión de una afición, de un equipo, de una grada o de lo simpático que me cae este aficionado o lo antipático que me cae aquel. No, es que esto no debe suceder, debe pararse ya. Y como tú dices, cuando suceda eso, cuando haya un equipo que pierda un partido y si pierde dos, pues más tontos son, pues a lo mejor se lo piensan para la próxima y claro, deja de suceder, ¿no? Claro, porque a mí no me cabe en la cabeza que pase constantemente en cualquier estadio y que con las millones de cámaras de seguridad que hay, con la ley del deporte que hay, nunca suceda nada. Siempre son los mismos, siempre suceden con los mismos futbolistas, los mismos insultos y yo creo que ha llegado el momento de decir
hasta aquí, basta, esto ya no va ni de campañas, ni de partidos amistosos, ni de documentales de Netflix, ni de nada, nada. Esto va de ponerle fin al racismo, acabar con las estupideces y con los descerebrados en los campos de fútbol, porque el fútbol se lo tiene que tomar la gente para divertirse, es un deporte, un espectáculo al que uno va a animar, apoyar a su equipo y se acabó. Si se gana, se pierde, se pierde. Pero la gente lo ha convertido pues en un centro de desahogo en el que verter su odio, sus miedos, sus inseguridades, su basura, y no se va a poner fin hasta que un árbitro. También hay figuras como los delegados de partido que siempre me intriga, que están muy pendientes de muchas gradas y escuchan todos los cánticos perfectamente, pero luego suceden estos insultos y nunca pasa nada. Señores, este señor ha insultado, todos para adentro, el partido se ha terminado por insultos racistas, 0-3 y hasta luego, Lucas. Bueno, pues aquí lo seguiremos denunciando, ¿eh? Lo seguiremos denunciando, lo seguiremos diciendo, seguiremos en la misma postura porque es la nuestra, porque es la que creemos que debe ser la lógica y la que yo creo que entiende cualquiera que en su sano juicio pues lo piense fríamente. Y puedo entender el calentón de un momento cuando un jugador no sé qué, pero no para llegar a esos extremos de los que estamos hablando. Punto y seguido. Nacho, hablamos del resto de equipos del Rayo, porque el femenino... ya sé que no te apetecía mucho esto. El femenino, que descansaba esta semana, pero que viene de perder en casa ante el Sporting, lo decíamos la semana anterior, se puede meter en un lío. Tú decías, bueno, confiemos en que no, pues se metió. 2-3, perdió con el Sporting. ¿Y cómo está el tramo final para salvar la categoría en segunda ref, el Rayo femenino? Ojo. Sí, quedan 5 jornadas, si no me falla la memoria, y el Rayo pues va a tener que pelear hasta el final, porque todavía tiene que jugar contra 2 de los 3 equipos que están en la zona de descenso, contra Osasuna, contra el Vizquerre. Entonces, bueno, pues ahí os ha metido en un grave problema, que ojalá sepan cómo salir de él, porque lo veníamos avisando a lo largo de toda la temporada. El equipo no está y no está. Y se ha metido en un lío y ojalá pues no tengamos que contar otro descenso. Tendrán que jugar contra el Huesca, si no me equivoco, la próxima semana. Otro partido importante contra un equipo que está ahí en mitad de tabla y que, bueno, pues esperemos que sea esa la tabla de salvación para las nuestras. Sí, desde luego, si depende de algo este Rayo femenino es de los partidos en casa, porque lo que te digo, tiene que jugar contra equipos de abajo y lo tiene que hacer lejos de Vallecas, y bueno, pues ahora mismo tiene diferencia, son 26 puntos con respecto al descenso, son, si no me falla la memoria, son 4, que ahora mismo marca el primer equipo que está en descenso con 22, pero no se puede despistar porque vemos que llegan una dinámica malísima. Son 9 jornadas ya sin conocer la victoria y fíjate, un equipo que debería de estar pensado para recuperar la categoría, de volver a primera red, pues está luchando por no bajar a tercera federación. Pues sí, 13º con 26 puntos, 4, como dices, por encima del descenso. Y a cruzar los dedos y a confiar en que las cosas al final se enderecen, porque caer a la tercera red ya sería, de verdad, Nacho, es que no me lo puedo creer. Ya no me puedo creer que esté ese equipo en segunda red, pero que cayese a la tercera red, de verdad, increíble. Sí, cuando termine la temporada, esperemos no tener que contar el descenso, será hora y momento de hacer los análisis adecuados. Hasta el momento pues vamos a esperar a que saquen los partidos, quedan 15 puntos, hay que sacar pues mínimo un par de victorias para estar totalmente tranquilas y a ver qué pasa. Vamos con lo siguiente, el filial, otra goleada, esta vez contra el líder, contra el Real Madrid C. Y ya está, este ya está en puestos de descenso, otro lío. Sí, lo veníamos diciendo, el equipo se había metido en una dinámica muy mala, los de abajo están empezando a apretar, las cosas están muy justas, porque si ganas un partido, pues pasas del 16º puesto que está ahora mismo el Rayo B, zona de descenso, el equipo que marca el descenso, pues pasas a meterte ahí en 11ª, 12ª posición. Pero es que hay que ganar el partido. Y fíjate, de los últimos 4 encuentros, pues nos hemos llevado 4 goleadas. Nos goleó el Móstoles, nos goleó el Villalba, nos ha goleado el Real Madrid C, nos ha goleado las Rozas. Y es que el problema es gravísimo. El equipo se ha venido abajo, se ha hundido totalmente. Otra vez Asier le tenemos lesionado, otro de los jugadores con mayor calidad del equipo, y no levantamos cabeza. Y bueno, pues... no sé qué solución puede haber más allá
de que el equipo pues junte filas, saque el carácter que demostró en la primera vuelta, en la que, recordemos, estábamos peleando en los puestos de playoff, de promoción de ascenso, frotándonos las manos por una imagen de juego que nos gustaba y nos encantaba, sí. Pero es que el equipo se ha venido abajo y es eso. En las últimas 10-12 jornadas apenas hemos sumado un par de victorias contra equipos de abajo, y es que ahora mismo cualquier equipo rival te golea. Sobre todo hay una sangría en el balón parado, y ante el Madrid, pues fíjate, un 1-4 que pudieron ser más, porque el Madrid llegaba con muchísima facilidad, por eso es el líder. Y vamos a ver, porque el calendario no tampoco es demasiado propicio. Sí que es verdad que el filial tiene que jugar contra todos los de la zona baja, tiene que jugar contra el Tribal, tiene que jugar contra el Colonia Moscardo. Bueno, equipos que están peleando ahí y que, bueno, si sacan el carácter, si sacan el orgullo, sumamos los puntos necesarios, pues nos va a permitir salir de esa zona de abajo, que esperamos no tener que contar otro descenso como el que ya vivimos el año pasado. Cerramos, si te parece, con el juvenil, que finiquitaba su duelo con el Alcorcón con 2 penaltis para seguir optando. Yo diría que incluso al cuarto puesto, que lo tienen ahí a tiro, pero hay que ver el final de temporada. Sí, y lo mismo, la misma situación. La verdad es que el equipo ha vuelto a encontrar sensaciones, ha vuelto a encontrar juego, fiabilidad defensiva sobre todo. Viene de ganarle 2-0 al Adarve y ha vuelto a ganarle también 0-2 al Alcorcón. Son 2 rivales de mitad de tabla hacia abajo, pero hay que ganar esos partidos. Y me acuerdo de un partido contra el Villanovense, que es otro de los que está metido por ahí, que perdimos en casa 1-3, lo que quiere decir que no es tarea sencilla. Y bueno, lo resolvió muy bien los de Toni Paredes, 2 goles de Víctor desde el punto de penalti, desde los 11 metros. Y bueno, pues el Rayo recupera una posición. Estábamos séptimos, ahora somos sextos. Y muy, muy cerquita, apenas 3 puntitos de esa cuarta plaza. Ya la tercera se nos ha ido bastante, pero bueno, quedan, como decimos, 5 partidos. El Rayo tiene que jugar contra el Atlético de Madrid este mismo fin de semana, el líder. Y yo creo que es un partido, bueno, pues de estos que gustan jugar, porque le puedes derrotar a un equipo pues que prácticamente no ha perdido nada en esta temporada. Te la juegas contra ellos, tienes mucho más que ganar que perder. Y a partir de ahí, pues el División de Honor tiene partidos contra equipos de esa zona baja, tiene que jugar contra el Palencia. Bueno, yo creo que tiene posibilidades el Rayo División de Honor de quedar cuarto, quinto. Veremos a ver al final qué puesto ocupa. 43 puntos ahora mismo y bueno, la dinámica es positiva, vamos a seguir confiando en ellos. Bueno, pues cerramos recordando a nuestros oyentes que la camiseta del mes de marzo de Red Piso con Pasión por el Rayo, pues está ahí abierta la votación para el jugador que elijan nuestros oyentes y todos los lectores de Pasión por el Rayo, el mejor jugador de ese Celta Rayo, y en breve pues conoceremos a ese aficionado franjirrojo que puede lucir la camiseta gracias a Red Piso y a nosotros. Eso es, como el partido fue este domingo, día 31, pues vamos a tener un par de días abiertas las votaciones. Yo creo que se lo va a llevar CIS casi seguro, viendo un poco la dinámica de las primeras respuestas. Estoy de acuerdo, Y tan sencillo como eso, como seguir a Red Piso, seguir a Pasión por el Rayo, tanto en Twitter como en Instagram. Recordemos que la camiseta del mes de marzo nos la presta, nos la cede Red Piso Palomeras, y simplemente pues con una contestación utilizando el hashtag MVP Red Piso, que esta vez se lo va a llevar Patecis, pues bueno, pues te puedes llevar una camiseta del primer equipo y nada, lucirla en las últimas 5 jornadas en casa, que van a ser muy bonitas para llevarla con la franja, ahora que bueno, parece que ya hemos pasado este invierno que nos ha venido de repente en Semana Santa y que vuelve otra vez el calorcito dentro de una semanita, y ya viene la primavera. Ya toca disfrutar y celebrar la permanencia del Rayo en Primera División. Así de fácil. Nacho, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más, que este fin de semana tendremos también la primera presentación de uno de los 2 libros del centenario que se han presentado, el libro de Ignacio Pato, que lo va a hacer en Vallecas, en el Ateneo Republicano de Vallecas, que bueno, por lo que hemos visto en redes sociales parece que la convocatoria es abierta, que puede ir quien quiera. Entonces yo creo que es un bonito acto que bueno, da el pistoletazo de salida a los actos, digamos, no oficiales del centenario, porque recordemos que bueno, hay una comisión de aficionados y de miembros de la directiva del Rayo que siguen trabajando para ese centenario, que lo tenemos casi ya a la vuelta de la esquina. Es que falta 1 mes y 3 semanitas para que el Rayo cumpla 100 años. Está muy cerquita y lo celebraremos todos. Gracias, Nacho, un placer como siempre.
El placer siempre es mío. Un abrazo para todos, Miguel Ángel. Hola, soy Felines, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues 1 hora y 10 minutos de programa. Vamos con los números, con el resumen numérico de esta jornada, empezando con los marcadores de la primera división en la jornada 30. Cádiz 1, Granada 0, Getafe 0, Sevilla 1, Almería 0, Osasuna 3, Valencia 0, Mallorca 0, Barcelona 1, Las Palmas 0, Celta 0, Rayo Vallecano 0, Girona 3, Betis 2, Alavés 0, Real Sociedad 1, Real Madrid 2, Athletic 0 y en juego Villarreal 0, Atlético de Madrid 1, minuto 48 de juego de la segunda parte. Bueno, mejor dicho, minuto 3 de juego de la segunda parte, minuto 48 de partido. Vale, así, mucho mejor. La clasificación encabezada por Real Madrid con 75, Barcelona 67, Girona 65, Athletic con 56, de momento Atlético de Madrid con 55, se iría con 58 si finaliza con la victoria de momento que está cosechando contra el Villarreal en el Madrigal, ese 0-1. Y cerraría los puestos europeos la Real Sociedad con 49. Por abajo el lío, 14º Mallorca y Sevilla con 31. 16º el Rayo con 30. 5 puntos por encima del Cádiz que marca el descenso. 17º el Celta con 28. Y en puestos de descenso a segunda división el Cádiz, como decimos, con 25. El Granada con 14 y el Almería con 13. Y nos toca esperar para la próxima jornada, que será la número 31, con estos partidos: Betis Celta, Atlético de Madrid Girona, Rayo Getafe, el sábado 13 de abril a las 4:15 de la tarde, Mallorca Real Madrid, Cádiz Barcelona, Las Palmas Sevilla, Granada Alavés, Athletic Villarreal, Real Sociedad Almería y Osasuna Valencia. En la tercera ref, donde el Rayo B se ha metido en un lío de los grandes, jornada 27 con estos resultados: Canillas 1, Leganés B 2, Tribal 0, Las Rozas 0, Pozuelo 0, Torrejón 1, Moscardó 0, Villalba 3, Villanueva 0, Galapagar 1, Tres Cantos 5, Parla 2, Rayo B 1, Real Madrid C 4, Paracuellos 0, Alcalá 3 y Móstoles 0, Alcorcón B 1. Por cierto, empata el Villarreal 1-1 ante el Atlético de Madrid. En la tercera ref, después de esa jornada 27, Real Madrid C con 64 puntos, Móstoles 54, Leganés B con 46, el Tres Cantos tiene 40, Galapagar 38, Alcalá 38 en la parte de arriba. Y por abajo, donde está el lío para los nuestros, 12º el Canillas con 32, 13º Paracuellos con 31, 14º Villanueva y Tribal con 30, y en puesto de descenso Rayo B con 29, Villalba 27 y Pozuelo con 22 puntos. Y la próxima jornada con estos partidos: Alcorcón B, Real Madrid C, Leganés B, Tres Cantos, Torrejón, Móstoles, Parla, Paracuellos, Villalba, Villanueva, Tribal, Rayo B, Alcalá, Pozuelo, Las Rozas, Moscardó y Galapagar, Canillas.
Vamos con el siguiente lío para un equipo del Rayo. En la segunda red femenina, la jornada 25 que se disputó no este fin de semana sino el anterior, con estos resultados: Osasuna B3, Athletic 0, Racing 1, Interrías 0, Real Madrid B3, Zaragoza 0, Athletic C 2, Racing 3, Pradejón 1, Vizquerre 1, Interrías 0, Atlético de Madrid C 0, Rayo 2, Sporting 3, Español B 2, Huesca 3, Baleares 1, Osasuna B 0, Oviedo 0, Real Madrid B 1 y Zaragoza 0, Real Sociedad B 1. Aquí hay que buscar en la clasificación hasta el puesto 13º, donde está el Rayo femenino con 26, 4 puntos por encima del descenso. Peligro para las nuestras. Y la próxima jornada con estos partidos: Atlético de Madrid C, Athletic C, Osasuna B, Pradejón, Vizquerre Español B, Oviedo Zaragoza, Huesca Rayo Vallecano, Racing Baleares, Sporting Real Sociedad B y Real Madrid B, Interrías. Y por último cerramos con el juvenil, División de Honor, Grupo 5, jornada 25 con estos resultados: Rayo Majadahonda 0, Sanse 0, Getafe 6, Mérida 0, Valladolid 2, Alcobendas 4, Adarve 0, Leganés 1, Villanovense 3, Fuenlabrada 1, Amistad 0, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 4, Numancia 0 y Alcorcón 0, Rayo Vallecano 2. Aquí cuarto es el Rayo Majadahonda con 46, ya los puestos que nos interesan: quinto el Getafe con 44, sexto el Rayo con 43, séptimo el Valladolid con 41. Y la próxima jornada con estos partidos: Numancia Amistad, Real Madrid Valladolid, Leganés Alcorcón, Sanse Adarve, Rayo Majadahonda Villanovense, Mérida Fuenlabrada, Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Partidazo por todo lo alto, el Rayo que recibe al intratable líder de la categoría, al Atlético de Madrid. Y por último, Rayo Alcobendas Getafe. Y así, superada la hora y cuarto de programa, llegamos al momento de la despedida. En clave de franja con Miguel Ángel Tejeda. Hasta aquí el contenido de este programa, de esta radio humilde, por supuesto, en la que trabajamos un montón para, bueno, pues compartir con todos vosotros este ratito, a veces más largo, otras veces más corto, pero en el que disfrutamos hablando del Rayo, diciendo las cosas como las vemos, como las sentimos, siendo honestos siempre en nuestra crítica, y lo intentamos. A veces a lo mejor nos sale mejor y otras veces peor, pero siempre de cara y siempre esperando que los nuestros estén mejor. Y si no se dan los resultados, pues a esperar a la semana siguiente. Y así, esto es fútbol y lo demás sobra. Bueno, que ha sido un placer estar con vosotros un lunes más en este 1 de abril del 2024, en el que llegábamos con ese Celta 0, Rayo 0 y gracias, en el que el Rayo mantiene a distancia al conjunto vigués y que ve cómo se recortan las distancias con el descenso. Y voy a dejar de hablar del tema. Hemos escuchado a los protagonistas, hemos escuchado a Cobeño en la previa de ese partido, hemos escuchado a los dos técnicos, a Giraldez y a Íñigo Pérez, también a los dos jugadores del Rayo que intervinieron en la zona mixta, que fueron Dimitrievski y De Frutos. Por supuesto, nuestra columna de opinión, el análisis de todo lo que envuelve al Rayo con Nacho Herrero, con los resultados, las clasificaciones. Cerramos este programa de hoy, este programa número 29 de la séptima temporada de Enclave de Franja en Pasión por el Rayo Radio, el número 274, como decía al principio. Seguimos sumando, seguimos trabajando y seguimos avanzando, y todo en nuestra web, en pasionporelrayo.com, también en las redes sociales. Nos podéis encontrar en todas partes, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en X, lo que antes era Twitter. Vamos, que estamos en todas partes, en Facebook, aquí en la radio, en Pasión por el Rayo Radio, los podcasts, porque también nos podéis escuchar este programa después cuando terminemos de cerrarlo. El caso es que el que no quiere encontrarse con nosotros, pues lo tiene complicado, la verdad. Lo dicho, que ha sido un placer. Gracias por estar ahí. Volvemos dentro de
2 semanas, porque para el fútbol disfrutaremos de la final de la Copa, esperemos que gane el mejor. Yo, por afinidad y porque me gusta, pues me gustaría que ganase el Athletic. Si gana el Mallorca, pues enhorabuena para un equipo pequeño también como es el Real Mallorca, que ha llegado hasta la final, donde nos hubiese gustado estar a nosotros y que, bueno, pues estuvimos cerca hace un par de temporadas y que tendremos que seguir trabajando para poder estar ahí. No se ha dado, pero a disfrutar de esa final de Copa y a la vuelta ese partido ante el Getafe y después Osasuna y los platos fuertes ya para cerrar la temporada. Saludos, muy buenas noches, gracias por estar ahí. Cuidaros ahí fuera, un placer.